La charla se titula Amor, evolución y sentido de la vida. ¿Por qué se titula así? Pues porque vamos a hablar sobre ello, ¿no? Y porque las tres cosas están relacionadas. Para mí el sentido de la vida no se puede entender sin el amor, y la evolución del interior no se puede entender si no desarrollamos la capacidad de amar. Es cierto que soy científico, soy doctor en ciencias químicas, he estado durante 18 años trabajando en investigación en genética del cáncer. La charla no tiene que ver con eso, pero sí que creo que es importante decirlo porque a veces uno piensa que la espiritualidad está reñida con la ciencia. Como que quien es espiritual no puede ser científico. Y yo pues soy un ejemplo de que no es así, ¿no? O sea, yo, si podéis apagar los móviles, porfa, darle la voz. Bueno, lo que estaba comentando es que yo soy de profesión científico, ahora me dedico a la docencia, soy profesor de secundaria de la asignatura de Física y Química, pero al mismo tiempo tengo creencias espirituales. Y creo que las dos cosas van unidas de la mano. Yo creo que la ciencia debería ser la búsqueda de la verdad. Y para saber cuál es la verdad te tienes que meter en territorios inexplorados. Y una de las cosas que deberíamos explorar nosotros, como seres humanos, es cuál es el sentido de la vida. Entonces vamos a hacer un poco un recorrido, ¿no?, sobre cosas que nos pueden ayudar a entender cuál es el sentido de la vida. Voy a empezar la charla haciéndoos unas preguntas que me gustaría que levantarais la mano si sí o si no a lo que os voy a preguntar. Sin temor, no estoy apuntando. Bueno, simplemente la primera pregunta sería: ¿cuánta gente de aquí ha encontrado su sentido de la vida? No tengáis miedo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No sé si es que si tenéis miedo de levantar la mano o si es verdad que no habéis encontrado sentido de la vida. Pero vamos, que no pasa nada, Lo voy a preguntar al revés, a ver. En teoría, si lo pregunto al revés, todos los que no habéis levantado la mano ahora, lo tenéis que levantar. ¿Quién no ha encontrado sentido a la vida? Oye, hay gente que no ha levantado la mano ni la primera vez ni la segunda, pero bueno, no pasa nada. Bien, no pasa nada. Segunda pregunta. ¿Quién cree en la vida después de la muerte? Hay gente que ha levantado la mano, luego se ha arrepentido, o que no lo sabe, ¿no? Si creer o no creer, puede ser. ¿Qué? Bueno, pues lo voy a matizar. La vida, o sea, lo que nosotros somos, llámale como quieras, espíritu, alma u otra cosa, nuestra conciencia, nuestra individualidad, si eso continúa existiendo o desaparece. Esa sería la pregunta. Otra vez levanta la mano. ¿Quién cree en la vida después de la muerte? Muy bien. Otra pregunta. La última. ¿Quién cree en la vida antes del nacimiento? Eso es la reencarnación. Bien. Vale, no es por saber un poco qué público tengo, ¿no? ¿Qué público tengo? Bueno, primero matizar que lo que yo voy a contar es mi experiencia, ¿no? No pretendo ni que os la creáis ni convenceros, simplemente darla a conocer y ya cada uno con eso que haga lo que considere oportuno. Bueno, pues yo, como tanta otra gente, soy una persona que durante bastante tiempo no sabía cuál era el sentido de la vida y lo andaba buscando, ¿no? Cuando eres pequeño, yo por ser esto en país católico, pues la religión pues te da como una serie de
explicaciones, ¿no?, sobre cuál es el sentido de la vida. Sin embargo, yo, en mi caso, cuando fui creciendo, había muchas cosas de las explicaciones que daba la religión que no me cuadraban, ¿no? Y al no cuadrarme, intentar yo esclarecer eso y preguntar, nadie me sabía contestar, ¿no? Siempre todo era como evasivas, ¿no? Como hay misterios que no se pueden comprender o si crees en Dios, pues no necesitas explicaciones, ¿no? Al final yo seguía teniendo las mismas dudas, ¿no? Y había cosas que no las entendía, ¿no? Por ejemplo, no entendía por qué hay gente que muere joven, ¿no? Los niños que mueren cuando son niños, o gente en la juventud, mientras que otra gente vive muchos años. Otra cosa que no entendía es por qué hay gente que nace con una enfermedad congénita que va a hacer que su vida sea una vida muy complicada, la suya y la de la familia. No entendía ciertas cosas que pasaban en el mundo que me parecían injustas, ¿no? Por ejemplo, que por el hecho de nacer en una familia u otra, en un lugar u otro del mundo, parece que tu vida está condenada al sufrimiento o tienes más posibilidades de ser feliz. Por ejemplo, el niño que nace en una familia que no lo quiere, que lo maltrata, o que nace en un país del mundo donde se pasa hambre o donde hay una guerra, solo por el hecho de nacer ahí, su vida va a ser una vida de sufrimiento. Mientras, en otro lugar del mundo, en otra familia, nace un niño, esa familia lo quiere, lo va a tratar bien, lo va a cuidar. En ese país la vida es más o menos tranquila, no hay guerras y económicamente pues no tiene ningún padecimiento porque su familia pues tiene recursos para darle una buena vida, ¿no? Entonces, si al principio yo pensaba, si el principio de la vida es ese para todos, es injusto. Es injusto que unos sean bien tratados y otros sean maltratados. Y eso nadie me lo sabía explicar. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque las familias son como son, porque naces en un lugar y no en otro, con las condiciones de vida en las que naces. Otra pregunta que yo me hacía. ¿Por qué existe la maldad en el mundo, no? Ha existido y parece que de momento no va a terminar, ¿no? Entre las guerras, los genocidios, los asesinatos, violaciones, bueno, pones la tele y la verdad es que pillas una depresión, ¿no?, de tantas cosas negativas que pasan en el mundo, ¿no? De manera que puedo llegar a entender que haya gente que no crea en Dios porque argumente, si existiera un Dios todopoderoso, infinitamente bondadoso, que se preocupa por los seres humanos, intervendría de alguna manera para arreglar los males del mundo. Y como eso no ocurre, pues esas personas llegan a la conclusión de que no existe, ¿no? Bueno, pero la vida, desde el punto de vista de una concepción material, las explicaciones que da también son pobres. Me sigue sin explicar las injusticias del mundo, me sigue sin explicar por qué una gente vive muchos años y otras pocos años. En realidad simplemente me dice que no hay ninguna razón, ¿no? No hay ninguna razón por la que tú nazcas en un lugar o en otro, es cuestión como de buena o mala suerte, ¿no? Si vives más tiempo, mira, eso que te llevas, y si vives menos, pues mala suerte que has tenido, ¿no? O sea, me resultaba todavía más incompleta esa explicación que la que proporcionaba la religión, ¿no? Sobre todo por la falta de sentido a la trascendencia, ¿no? Es como que, bueno, da igual, no hay ningún motivo por el cual vivir en particular, ¿no? Porque total, todo se va a acabar cuando se muera el cuerpo. Y yo lo siento, yo no me podía conformar con esa explicación tan nihilista, tan pobre, ¿no? Esto lo digo por la influencia que haya podido tener de los estudios científicos, ¿no? En la carrera, yo he estudiado química, no es que en la carrera se trate la existencia de la vida, ¿no? Pero parece ser que solo se estudie lo material, ¿no? Funcionamiento del universo material, ¿no? Y lo que no es perceptible por los instrumentos científicos parece que no
no se trata, ¿no? Claro, no he estudiado filosofía, pero bueno, mi hermano estudió filosofía y, yo qué sé, la sensación es que no se llegaba nunca a tratar desde un punto de vista que a mí me fuera satisfactorio el porqué de la existencia, ¿no? Total, que fue pasando el tiempo, yo digamos que tendría unos 20 y pico años, y entré como en una crisis existencial. Yo no le encontraba sentido a la vida, con esas explicaciones que yo había conocido, no le encontraba un sentido a la vida. Y por cosas que me fueron pasando, de fracasos amorosos y también porque enfermé físicamente, no eran enfermedades graves, pero me resultaban dolorosas, pues estaba como deprimido y, bueno, seguía yendo a la facultad a estudiar por responsabilidad con mis padres, ¿no? Como decir, mi familia ha hecho lo posible porque yo estudie, no los voy a defraudar. Pero realmente no estoy motivado, ¿no? No estoy motivado por nada, ¿no? Entonces, con el tema de las enfermedades, pues yo fui al médico, me daba unos tratamientos, pero los tratamientos parecía que no hacían nada, ¿no? Porque yo seguía teniendo los mismos problemas, los mismos dolores, iba pasando el tiempo, iban pasando los medicamentos y el problema estaba ahí. Total, que en ese estado de cosas, digamos de malestar físico y emocional, mi hermana me dijo que había una persona en mi pueblo, una mujer, que atendía a la gente en casa de forma gratuita para ayudarle en sus problemas, que podían ser dolencias físicas o emocionales. Lo que antes decían que era una curandera, ¿no? Ella nunca se ha identificado con ese nombre, porque siempre ha dicho que ella no ha curado a nadie. Pero como era gratis, pues mi hermana me dijo eso y yo fui para allí pensando, no tengo nada que perder, total, si es gratis, no pierdo nada. Bueno, entonces yo acudo a su casa, le explico dónde yo tenía los problemas, los dolores, y ella pone las manos donde yo tenía el dolor. Bueno, vosotros sabéis de qué estamos hablando, ¿no? La transmisión de energías. Yo en aquel momento desconocía todo eso. Pero sí que es cierto que cuando ella puso las manos donde yo tenía los dolores, esos dolores se aliviaron hasta el punto de que dejé de sentirlos durante la sesión, ¿no? Y ese bienestar me duró más allá del rato ese, ¿no? Entonces, claro, para mí eso fue impactante, ¿no? Pero además ella me dijo, estos problemas que tú tienes físicos son consecuencia de problemas emocionales. Y me dijo exactamente cuáles eran esos problemas. Y eso para mí fue muy impactante, porque era cierto lo que ella me decía, pero yo no se lo había contado a nadie. O sea, nadie sabía, era un secreto que yo guardaba en mi corazón, porque era algo muy privado y yo no me atrevía a contárselo a nadie, pero ella lo sabía. Y entonces le pregunté, ¿esto cómo lo sabes? Porque yo no se lo he dicho a nadie. Entonces ella me dijo, es que a mí me ayudan para ayudarte. Y yo le pregunté, ¿quién te ayuda? Ella me dijo, los hermanos de luz, que era como ella llamaba pues a esos guías, ¿no?, del otro plano. Y yo en aquel momento, pues, todo aquello que ella me decía me resultaba un poco chocante y no sabía qué pensar. Aún así, cuando llegué allí, yo ya había ido haciendo una búsqueda, ¿no? Porque a mí me interesaba mucho el tema de la muerte, la vida después de la muerte, tal, si había o no había. Entonces me leí algunos libros, sobre todo de investigadores científicos que habían hecho estudios sobre experiencias cercanas a la muerte, gente que decía que recordaba vida anterior a esta, y como era de gente, digamos, que tenían el aval de ser gente con estudios, ¿no? Normalmente eran médicos, psiquiatras. Pues claro, aquello me empezó a despertar la curiosidad, ¿no? Es decir, ¿qué están viviendo esas personas? ¿Y qué respuestas están obteniendo? Bueno, pues la cuestión es que cuando yo acudo allí con ese bagaje, ella pues me cuenta esto, yo en aquel momento lo pongo como en la duda, ¿no? No sé si todo esto que me está diciendo es verdad o no.
Pero la cuestión es que está aliviando mis problemas, eso es un hecho, es un hecho. Y además ella me dio consejos para resolver esos problemas y me parecieron razonables, entonces yo empecé a ponerlos en práctica. De manera que poco a poco estos problemas que yo tenía a nivel emocional y a nivel físico fueron desapareciendo. No fue de la noche a la mañana, pero fueron mejorando bastante rápido. Claro, yo, como ella me decía que tenía unos guías, pues yo dije, oye, voy a aprovechar y le voy a hacer todas las preguntas que yo tengo aquí en el tintero sobre el sentido de la vida, de dónde venimos, a dónde vamos, qué hacemos aquí. A ver qué me dice. Bueno, pues cuando ella empezó a contestar esas preguntas, por primera vez yo encontré una respuesta que era coherente y que explicaba todas esas dudas. Luego os iré contando más cosas, ¿no? Bueno, yo seguía yendo, acudiendo a preguntarle cosas. Ella me dijo, tú también puedes poner las manos y puedes practicar. Y mira a ver qué sucede. Entonces empecé a practicar con la gente que yo conocía, hacer transmisión de energías por mi cuenta, sin título, sin nada, porque mi experiencia dice que no hace falta ningún título, solo practicar. Y sobre todo tener buena fe y hacerlo de forma altruista, sin pedir nada a cambio. Porque el mundo espiritual lo que da lo da gratuito. Y lo que gratis se recibe, gratis hay que darlo. Bueno, yo lo hacía así. No me importa cómo lo hagan los demás. Yo lo aprendí así y así lo hago y lo sigo haciendo. Bueno, la cuestión es que yo con las energías iba practicando cada vez más y empezaba a notarlas cada vez más. Luego pues la gente me iba contando cómo le estaba yendo. Y además me dijo, este contacto que yo tengo, no pienses que solo lo tengo yo. En realidad es un contacto que todo el mundo tiene. Lo que pasa es que la mayoría de gente cree que es imposible. O sea, simplemente por su forma de entender la vida, piensa que eso no existe, que todo eso son fantasías. Hay gente que tiene miedo porque le han enseñado que ese tipo de contactos es el demonio. Bueno, la religión ha puesto muchas ideas de temor, ¿no?, hacia el contacto espiritual. Luego también ve las películas, ¿no?, tipo Poltergeist y cosas de estas, y ya dice, bueno, nada, cerremos la puerta, que todo lo que puede venir de ese supuesto mundo de espíritus es malo, ¿no? O sea, la sensación es una mezcla entre miedo e ignorancia, ¿no? Pero ya las experiencias que yo iba teniendo no tenían nada que ver con eso. Entonces ella me dijo, todo el mundo puede acceder a eso. ¿Y tú también? Entonces empecé a tener, ella me iba diciendo cosas que podía hacer para favorecer ese contacto y empecé a tener mis propias experiencias que iban confirmando lo que yo había aprendido con ella o que me había dicho ella. Entonces, a través de todo eso, yo fui adquiriendo una serie de conocimientos que a mí me ayudaron a entender el porqué de la vida. Entonces, mi vida cambió radicalmente. ¿Por qué? Encontré un motivo para vivir. Encontré un motivo para vivir. Entonces, lo que voy a intentar es resumir un poquito cuáles son esas cosas, ¿no? Bueno, antes de eso, deciros que esa persona, esa mujer, a la que yo acudí por primera vez, es ahora mi mujer, es mi esposa, que es Juani, que está allí detrás, ahí con los libros. Entonces, aparte de que la amo con toda mi alma, para mí ha sido la persona que me quitó la venda de los ojos, espiritualmente. Entonces, la amo y además estoy muy agradecido con ella por haber contribuido a mi despertar del interior. Entonces, una vez aprendiendo durante bastante tiempo sobre todas esas cuestiones, tenía tanta información que pensé, es que es algo tan bueno que yo no me lo puedo guardar para mí mismo. Esto lo tiene que conocer más gente. Luego ya que cada uno decida, ¿no?, si quiere tirar a la basura la información o quiere aplicarse algo de lo que hay aquí, ¿no? Entonces surgió la idea de escribir los libros, ¿no?, Las leyes espirituales y la ley del amor. Entonces, y empezamos a hacer charlas también para
poco difundir ese mensaje espiritual. Primero empezamos hablando o el título había una charla que daba antes, que se llamaba El origen emocional de la enfermedad. Porque para mí mismo yo me había dado cuenta de que mis enfermedades eran de origen emocional. Y luego fui indagando lo que había en la investigación científica, en la medicina, sobre este tema. Y me encontré que había bastante, más de lo que yo pensaba. Más de lo que yo pensaba. Entonces, pues entre lo que yo iba aprendiendo por mí mismo, de mis experiencias personales y de las que conocía de otra gente, y lo que yo fui indagando a través de lo que había escrito en las publicaciones científicas, pues intenté pues explicar a mi manera cómo ocurría esa relación, ¿no?, entre lo emocional y lo físico, ¿no? Como una persona, por resumirlo muy brevemente, cuando una persona está sufriendo y ese sufrimiento o es muy intenso o muy prolongado en el tiempo y no se resuelve, al final acaba afectando al cuerpo, de manera que acaba enfermando físicamente. Entonces, había una relación entre tipo de conflictos y tipo de enfermedades. Porque nosotros no somos máquinas, somos algo más que un cuerpo físico. Para mí tenemos alma y cuando el alma sufre, todo lo que depende del alma también sufre, ¿no? Bueno, en esta charla, que yo empezaba hablando de las enfermedades, al final acababa llegando a un punto que para mí era el nexo entre esa preocupación que todo el mundo tiene por la enfermedad y otro que la gente no quiere reconocer, que es el tema de la muerte y el miedo a la muerte. Porque al final, si una enfermedad es grave, te puede acabar costando la vida, ¿no? La vida física. Y ese era el nexo de unión para empezar a hablar de la muerte y de hacernos las preguntas sobre el sentido de la vida, ¿no? ¿Es la muerte del cuerpo físico el final? ¿Continúa la vida más allá de la muerte? Bueno, pues entonces ahí es donde yo podía empezar a hablar de las experiencias que yo había tenido y lo que había podido encontrar, dicho por científicos, porque las experiencias cercanas a la muerte son vivencias que tiene la gente y que también se pueden estudiar. La ciencia también puede estudiar eso. Lo absurdo es considerar que hay una frontera para el conocimiento, que lo tendrás que estudiar de otra manera, ¿vale? Pero lo que la gente vive también se puede recoger como se puede estudiar de la misma manera que se puede estudiar una enfermedad. Por ejemplo, cuando una persona quiere estudiar una enfermedad, pues le preguntan por sus hábitos, ¿no? Por ejemplo, cuánto duerme, cuánto café toma, para saber si duerme mucho o poco a consecuencia del café. Le preguntan a la gente sobre sus hábitos de vida. Pues esto era lo mismo. Tú le preguntas a la gente y la gente te va contando cuáles son sus experiencias. Entonces, primera cosa que quiero hablar, de la que quiero hablar, es del tema de si existe vida después de la muerte. No lo haré desde el punto de vista de la religión. Lo haré desde el punto de vista, para mí, de la evidencia. Bueno, ¿de qué estamos hablando cuando digo experiencias cercanas a la muerte? Pues de una vivencia que tienen personas que han estado en estado de muerte clínica. ¿Qué es la muerte clínica? Pues cuando se te ha parado el corazón, has dejado de respirar y tu cerebro ha dejado de funcionar. Alguien podría decir, pero ¿eso no es la muerte? Sí, es la muerte, generalmente ya definitiva, pero gracias a las técnicas que existen hoy en día de reanimación, por ejemplo, el uso de desfibriladores, ¿no? Sabéis que gracias a eso, gente que ha tenido infartos, pues los han reanimado y han conseguido recuperarse. Pero durante unos momentos, que pueden ser más o menos largos, pueden ser minutos o más, su cuerpo ha estado muerto. Y cuando son reanimados, esas personas,
cuentan una vivencia que han tenido en ese periodo, en el que su cuerpo supuestamente estaba muerto, ¿vale? Y esas vivencias son muy parecidas de unas personas a otras, hasta el punto de que se han identificado una serie de etapas que son comunes en la experiencia. Y se le ha puesto ese nombre, experiencia cercana a la muerte. ¿Cuáles son esas etapas? Primero, esas personas sienten que se salen de su cuerpo, como si se quitaran un caparazón, ¿no? Y al salir del cuerpo, siguen siendo ellos mismos. Siguen sintiendo, siguen viendo y percibiendo todo lo que ocurre alrededor. Lo que pasa es que ya no es a través de los sentidos físicos porque están fuera del cuerpo. No se sabe cómo, pero se sabe que esas personas ven lo que pasa a su alrededor. Se ven fuera del cuerpo, observan su cuerpo, se sienten como en estado de ingravidez, como si no pesaran. Incluso escuchan las conversaciones que tiene el personal que está intentando reanimarles. Y algunos de ellos dicen que al salir del cuerpo, súbitamente, es como si salieran despedidos a una velocidad tremenda, y al final llegan a un lugar que describen como un lugar de mucha luz, de mucha paz, un lugar maravilloso, donde se sienten muy felices, donde se sienten amados. Y en ese lugar suelen tener un encuentro o bien con seres queridos que ya han fallecido, o con seres que ellos reconocen en ese momento como sus guías. Y en ese intercambio que tienen con esos seres, lo que hablan o lo que se transmiten, es que todavía no ha llegado su hora y que se tienen que volver al cuerpo. Entonces, súbitamente, ¡bum!, se vuelven a meter dentro del cuerpo. Y claro, el personal que estaba ahí participando en su reanimación, pues se ponen muy contentos porque lo daban por muerto y ha vuelto a la vida. Claro, todos se ponen contentos, excepto ellos. ¿Por qué? Porque la mayoría se hubieran quedado allí en ese otro plano, porque se sentían muy felices, y no hubieran querido regresar, con lo cual su sensación es de, jolines, me podía haber quedado allí, ¿no? Pero por algún motivo regresan, es como que les falta cosas por hacer en la vida, y por eso regresan, ¿no? ¿Cómo ha interpretado la ciencia durante mucho tiempo estas experiencias? Pues sin estudiarlas, diciendo que eran alucinaciones. Bueno, son alucinaciones. Eso es porque no te quieres morir, entonces ideas una fantasía alrededor de la supervivencia. Bueno, pero ¿y por qué coinciden tanto las experiencias? ¿Y por qué no tienen nada que ver con las creencias que uno tenga? Porque uno podría decir, bueno, el que cree en la vida después de la muerte la tiene, y el que no cree en nada, pues no la tiene. No es así. No tiene nada que ver. Porque ha habido estudios que lo han estudiado. Porque ha habido científicos que sí que han querido estudiar y ver hasta qué punto es real o es una alucinación. Ahora, yo recuerdo un artículo publicado en el año 2001 en la revista Lancet, que es una revista muy prestigiosa de investigación, para un grupo de investigación médicos de Holanda, dirigidos por el doctor Pim van Blommel. Bueno, en este estudio reúnen casi 500 casos de personas que habían estado en muerte clínica por un infarto, para ver, pues, hasta qué punto es frecuente este tipo de experiencias, ¿no? Bueno, pues la frecuencia de las experiencias era, en ese grupo de pacientes, de un 20%. Es decir, una de cada 5 personas tiene la experiencia, el resto no, ¿vale? O sea, una de cada 5, uno puede pensar, bueno, pues la mayoría no la tiene. Oye, pero es que hay un 20% que la tiene, ¿vale? Un 20% que la tiene. Y otra cosa que han hecho en general otros investigadores, aparte de Pim van Blommel, es estudiar cuál es la frecuencia en general en la población de las experiencias cercanas a la muerte. Y han calculado que alrededor del 5% de la población en todo el mundo va a tener a lo largo de su vida una experiencia cercana a la muerte. Claro, uno puede decir, bueno, un 5% no es mucho. Bueno, pues multiplica eso por los casi 10.000 millones de personas que existen en el mundo, ¿no?, de población. Esos son muchos millones de personas que han ido y han regresado y han contado la misma historia. Bueno, entonces ya no es una cosa
que solo lo digan 4 gatos. Lo dicen millones de personas. Es decir, que eso que la gracia que todo el mundo hacía cuando se hablaba sobre la muerte, porque es un tema tabú, nadie quiere hablar de ello, y cuando se habla de eso siempre hay alguien muy gracioso que dice, nunca vamos a saber lo que pasa cuando te mueres porque nadie ha vuelto para contarlo. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? El 5% de la población mundial. Millones de personas han vuelto para contarlo. Ahora, ¿quién les escucha? ¿Quién les escucha? Porque si la persona va a contarlo y piensa que van a pensar que se está volviendo majara, pues dirá, pues no se lo voy a contar a nadie. Y esa persona sabe cómo son los miembros de su familia, sus amistades, saben a quién le pueden contar algo tan impactante y a quién no se lo pueden contar. Y muchas veces la respuesta natural es contárselo a quien les está atendiendo. Durante mucho tiempo los médicos escuchaban esto y miraban para otro lado. Pero, afortunadamente, no todos lo hicieron. Algunos empezaron a decir, oye, esto está pasando aquí y allá, tiene que haber algo, tiene que haber algo. Y empezaron a estudiarlo. En la época moderna, el pionero en el estudio de las experiencias cercanas a la muerte es el doctor Raymond Moody. En Estados Unidos publicó en el año 1977, creo que fue, un artículo titulado Las experiencias cercanas a la muerte, un dilema para la medicina. Claro, lo hizo de esa manera tan suave porque sabía que iba a crear controversia. Él expuso lo que pasaba y le dijo a sus compañeros de profesión, Ale, ¿qué opináis de esto? Y era un dilema porque unos decían, es una alucinación, y otros decían, no, no es una alucinación. ¿Qué es lo que ha ido pasando después de Raymond Moody? Que más investigadores fueron tratando este tema, investigando por su cuenta las experiencias cercanas a la muerte. La primera reacción ante el trabajo de Raymond Moody fue de escepticismo de la comunidad científica, muchos se reían de él, pero sus libros, oye, se convirtieron en bestsellers, ¿no? Los libros más vendidos, porque él lo publicó luego, un libro que se llama Vida después de la vida, que se convirtió en un bestseller en Estados Unidos. ¿Por qué se convierte un bestseller un libro sobre este tema? Pues porque a lo mejor algunas de las personas que leían el libro se sentían identificadas con esas experiencias que se contaban y además, aunque otras no las hubieran tenido, sí que tenían una profunda curiosidad por saber qué es lo que pasa cuando morimos. Y aunque a ellos no les haya pasado, sí que tienen interés por saber esos que estuvieron muertos, por qué cuentan esa historia. Entonces, este libro se convierte en un bestseller, arrastra más investigación. En el día de hoy hay muchos artículos de investigación sobre experiencias cercanas a la muerte, y estos artículos están llegando todos a la misma conclusión, que la experiencia no es ninguna alucinación, es real, es real. ¿Y qué nos está diciendo más? Que lo que nosotros somos, llamadle conciencia, alma, espíritu, o como le queréis llamar, lo que nosotros somos sobrevive a la muerte del cuerpo físico. Entonces, claro, fijaos hasta qué punto cambia la percepción sobre la muerte si empezamos a darnos cuenta de que la muerte del cuerpo físico no es el final. ¿Qué explicaría eso? ¿O qué nos puede ayudar a sobrellevar? Pues la muerte de los seres queridos y la propia muerte, porque hay mucha gente que tiene miedo a la muerte. Si yo ahora os pregunto sobre eso, ¿quién tiene miedo a la muerte? De aquí. Tenéis miedo hasta de decirlo, porque veo así los deditos así como decir, yo, pero que no me vean los de atrás, ¿no? ¿Vale? Hay mucha gente que tiene miedo a la muerte. De hecho, ¿vosotros pensáis que ese tema se trata así abiertamente en la sociedad? Yo no lo veo tratar en ningún sitio. Me refiero a televisiones, prensa y tal, normal, oficial. Yo no veo que se trate ese tema. Ahora, si tú te vas a YouTube y a otros sitios donde la gente puede, digamos, exponer
sus inquietudes, ahí vas a ver mucho contenido, y muchos canales de millones de seguidores, Entonces, sí que el ser humano está interesado en esos temas. El ser humano, de forma individual, está interesado. Habrá gente que no le interese que la gente profundice en eso. Bueno, pero así individualmente todos tenemos inquietudes. Y como es mirar vídeos en YouTube, pues no nos exponemos a la burla o a la crítica, ¿no? Pero a mí me gustaría que se pudiera hablar de estos temas sin exponernos a que la gente se mofe, ¿no? Y que se burle porque estamos tratando de que haya un respeto también para la gente que tiene creencias espirituales. Es que parece que solo haya respeto para dos colectivos, los que creen en una religión, porque eso ya lleva miles de años en marcha y entonces digamos que se han ganado su hueco, ¿no? Y para los que creen en el nihilismo científico, no en la ciencia, en el nihilismo científico, que también es como una especie de creencia, ¿no? Entonces, si tú no crees en nada o crees en la versión de las religiones, pues no se meten contigo. Ahora, como tengas ideas propias que no pertenezcan a ninguno de esos colectivos, pues te expones a que se burlen de ti, ¿no? Porque tienes ideas raras, ¿no? Como país, digamos, de origen católico, pues tú tienes que creer en el catolicismo. Y la otra vertiente es no creo en nada, ¿no? O sea, entre catolicismo más ateísmo, tienes no sé, el 80% de la población, no lo sé, me lo estoy inventando. Ahora bien, a pesar de todo hay gente, aquí tenemos el ejemplo. Muchos habéis levantado la mano y habéis dicho que sí que creéis en la reencarnación. Y esto no lo habéis aprendido ni en el cristianismo ni en el nihilismo. Lo habéis aprendido porque habéis buscado por vuestra cuenta y habéis ido intentando explicar, ¿no?, el porqué de la vida, ¿no? Podemos hablar de eso también, ¿no?, de la reencarnación. ¿Hay vida antes del nacimiento o no la hay? Si le preguntas a los que creen en una religión, te dirán, no. ¿Por qué? Pues porque mi religión dice que no. Y como yo creo en esta religión, pues acato la doctrina, ¿no? Bueno, vale, pues entonces intenta explicar todas estas cosas que he expuesto yo al principio, porque unas personas nacen en un lugar o en otro. Es que Dios tiene favoritismo, ¿no? Tiene favoritismo por unas personas y le tiene manía a otras, ¿no? Eso de la manía me lo sé porque soy profe, ¿no? Entonces, es que el profesor me tiene manía, ¿no? Esto es, muchos alumnos, cuando sus padres le preguntan que por qué ha suspendido, dicen eso, es que el profesor me tiene manía. Lo cual es mentira, Lo cual es mentira. Pero si el padre se lo quiere creer, los padres se lo quieren creer, bueno, es una salida fácil, ¿no? Entonces, ¿puede tener un ser superior manía a sus criaturas? Eso no tiene ni pies ni cabeza. Si existe ese ser superior y es infinitamente amoroso, los querrá a todos por igual. Por lo tanto, expliquemos eso, expliquemos por qué unas personas viven en unas condiciones, nacen en unas condiciones y otras en otras. Expliquémoslo. Desde el punto de vista de solo existe una vida, yo no le he encontrado la explicación. He necesitado creer en la reencarnación, no es porque lo haya necesitado solo, es porque le he encontrado la coherencia que necesitaba para entender que si tú naces en una familia, tú en otra, en un lugar del mundo u otro, en unas condiciones u otras, es que lo has elegido tú, porque antes de nacer ya existes. Y lo eliges por un motivo, para aprender a amar. Y todos esos que tú has elegido y que ellos te eligen a ti, no es la primera vez que vais juntos. Ya os conocéis de las tantas vidas que habréis ido juntos. Porque antes de esta hemos vivido otras vidas. De manera que lo que pasa en esta vida está relacionado con lo que ha pasado en las vidas anteriores. El argumento de esta vida. Si tú empiezas a ver, yo siempre pongo el mismo ejemplo, pero es que es muy gráfico.
Si tú empiezas a ver una serie, ¿vale? Una serie de muchos capítulos, y Juego de Tronos, por ejemplo, va, y la empiezas a ver en la 4ª temporada, y ya ves un capítulo de la mitad. Oye, pues muy listo tendrás que ser para pillar el argumento de todas las tramas, ¿no? ¿Por qué este hace esto? ¿Por qué? Bueno, pues alguien que la ha visto ya, no, es que estaba relacionado con el otro y demás para allá. O sea, necesitas saber algo de los capítulos anteriores. Pues a nosotros nos pasa lo mismo. Para entender el porqué de nuestra vida necesitaríamos recordar lo que ha ocurrido en vidas anteriores. Y entonces veríamos que la trama de esta vida está relacionada con la trama de las vidas anteriores. Es una continuación. Es una continuación. Ahora bien, aunque las condiciones son diferentes para todos, en una vida, ¿no? Si la comparamos es diferente, todos tenemos en común lo mismo, que somos creados iguales. En el principio de nuestra creación somos iguales. Un principio espiritual primario, ignorante de todo, pero con la potencialidad de aprenderlo todo. Es como una semilla espiritual, como la semilla de un árbol, ¿no? Pequeñita, pero si tú la pones a crecer, la cuidas, el árbol va germinando, o sea, la semilla va germinando, se va haciendo un árbol de pequeñito a grande, al final se convierte en un árbol, pues, si es una secuoya, una semilla de secuoya, un árbol gigantesco, ¿no? Pero necesita muchos años para convertirse en ese árbol, ¿no? Pues a nosotros lo mismo. Nosotros somos semillas espirituales que necesitamos mucho tiempo de evolución para ir desarrollándonos. Pero en el principio todos somos igual. Ignorantes de todo, pero con la potencialidad de aprenderlo todo. ¿Y cuál es la diferencia? Pues puede ser el tiempo, quiere decir que unos hayan empezado antes y otros después. Hay espíritus más jóvenes, otros más viejos. De manera que el que es más viejo, solo por haber vivido más tiempo, tiene que haber aprendido más. Y luego, lo rápido que aprenden. Hay espíritus que van más rápidos que otros, porque deciden, por su libre albedrío, ir más rápido, y hay otros que se estancan. Cuando hablo de ir más rápidos, me refiero en la evolución, que para mí es en el aprendizaje del amor. Van más rápidos aprendiendo a amar, y otros van más lentos, porque hay un gran enemigo del aprendizaje del amor, que es el egoísmo. El egoísmo. Entonces, como tenemos libre albedrío y vamos tomando decisiones, pues eso nos va llevando por un camino o nos va llevando por otro. Y esa es la diferencia entre unos y otros. El tiempo de evolución y lo rápido o lentos que vamos yendo en el camino de la evolución. Por lo tanto, si tú naces en ese lugar, en esas circunstancias, es porque lo has elegido tú, porque eso está relacionado con lo que has hecho en otras vidas y porque esas pruebas que tú eliges quieres que te ayuden a evolucionar. Entonces, antes de nacer ya te lo preparas. No solo tú, sino todos los que van a convivir contigo. La configuración de las familias se elige antes de nacer. Eso hay un libro que lo explica muy bien, el libro Vida antes de la vida, de Michael Newton. Este hombre, psicólogo, haciendo regresiones, empezó a detectar que había gente que recordaba ya no otras vidas, que eso ya, digamos, que es más normal, ¿no? Había gente que recordaba la etapa anterior al nacimiento, en la que se está en el otro plano de la existencia. Y el tipo de cosas que se suele recordar de esa etapa es cómo uno se prepara para la vida y toma decisiones como las pruebas de la vida, con quién va a vivir esa vida, la configuración de las familias, quiénes van a ser los padres, los hijos, los hermanos, y el tiempo que van a vivir. Y el tiempo que van a vivir. Por tanto, que una persona viva mucho tiempo o poco, depende de lo que uno haya previsto antes de nacer. Siempre y cuando no lo adelante. Porque nosotros con nuestras acciones podemos adelantarlo. Lógicamente, la persona que se suicida no se va cuando había previsto, se va antes. Y eso no es nada bueno, quitarse la vida, desde el punto de vista espiritual. Pero como tenemos libre albedrío, pues puede ocurrir. También a veces con los tipos de hábitos que tenemos, nosotros mismos acortamos nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, el que es fumador y está muchos años con
está machacando su aparato respiratorio. Al final el aparato respiratorio pues falla y entonces te mueres por una enfermedad respiratoria y no es que te tocara en ese momento, podías haber vivido más años, pero como has deteriorado tu cuerpo físico, pues te has ido antes y seguramente con una enfermedad que te lo hará pasar mal. Pero en general, cuando una persona se muere y no ha intervenido nadie en causarle la muerte, porque eso también puede pasar, por ejemplo, un accidente, una fatalidad, una enfermedad repentina, ¡pum! Esto estaba ya previsto que pasara. Es el espíritu el que lo elige. Sé que cuesta mucho de entender esto, y mucha gente no lo va a aceptar. Lo entiendo. Pero es lo que están diciendo las personas que están recordando otras vidas y el periodo entre vidas. No es que me lo esté inventando yo, es lo que dicen la gente. La gente que se atreve a contarlo, claro. Los que no se atreven a contarlo no sabemos lo que han vivido. Pero hay muchas personas que han recordado las vidas anteriores o algunos hechos ocurridos en vidas anteriores. Vida antes de la vida, de Helen Wambach, que es un libro que habla de esas experiencias. Los libros de Brian Weiss, Muchas vidas, muchos maestros. Este que os digo de Michael Newton, La vida entre vidas se llama el libro. Bueno, no me puedo acordar de todos, lógicamente, no tengo tanta memoria, pero hay bastante bibliografía. Y artículos de investigación sobre este tema. Por ejemplo, hay niños, ¿sabéis que hay muchos niños pequeños que recuerdan otras vidas? Niños que a lo mejor tienen 3 años, que han empezado a hablar hace poco, y dicen cosas que chocan a los padres, ¿no? No, yo es que antes vivía aquí, ¿no? En tal sitio me pasó esto, lo otro. Los padres dicen, bueno, ¿qué me estás contando, no? Claro, hay gente que creen que los hijos se lo están inventando. Y les dicen, oye, eso no digas esas cosas. Entonces, claro, el niño sabe que se tiene que callar ciertos temas. Pero hay padres que dicen, oye, pero ¿cómo el niño está aquí dibujando un avión? Oye, y le he dicho que porque ha dibujado esto y tal, y me ha explicado con el detalle, como si fuera alguien que entendiera de aviones. Y me ha dado datos de que dijo que la otra vida fue tal, que murió de tal manera. ¿Y si es verdad lo que está contando? Oye, vamos a preguntarle a alguien que estudie esto si se puede comprobar que esto ha ocurrido. Pues a eso se dedicaban en la Universidad de Virginia el doctor Ian Stevenson y el doctor Jim Tucker. Ellos, cuando conocían el caso de niños que parecían recordar una vida anterior, se trasladaban al lugar, intentaban recoger esos testimonios y luego intentaban comprobar si realmente esto había pasado en la vida de alguien que había muerto antes de que esos niños nacieran. Y si conseguían documentar el recuerdo, pues decían, sí, este es un caso real. Y si no lo conseguían documentar, pues decían, pues no lo sé. No sé si es real o no. Pues en ese trabajo de investigación reúnen una base de datos con más de 2.500 casos de niños cuyos recuerdos se verifican. Y esto se ha publicado en artículos de investigación. Lógicamente, la mayoría desconocen todo esto. Porque la mayoría, en realidad, la mayoría de la gente, casi nadie lee artículos de investigación científica. Casi nadie. Solo oímos el eco de lo que dice la ciencia, ¿no? Cuando vemos el telediario, ¿no? Dicen, ha habido un avance en tal sitio y tal, no sé cuántos, no sé menos. Y decimos, mira, la ciencia, qué avanzada está, ¿no? Pero el artículo en sí nadie se lo lee. Primero porque está en inglés. Porque todos los artículos de investigación científica están en inglés. Hay unos pocos que no, pero los de las revistas, digamos, internacionales, el idioma de la ciencia es el inglés. Entonces están en inglés. Y no todo el mundo sabe inglés. Y luego está el tema de que están escritos de una manera, ¿vale?, que no son accesibles a la comprensión de todo el mundo, ¿no? Por la gran cantidad de tecnicismos que hay, ¿no? Entonces, parece que solo los que son de ese tema los pueden llegar a entender. Y entonces nadie indaga en eso. Yo sí que indago porque por mi profesión he tenido que leer muchos artículos científicos de todos los temas, de biomedicina y luego de los que a mí me han interesado. Entonces los he encontrado. Y entonces los he leído. O sea, que sí que existe
evidencias científicas. Pero la mayoría de gente dirá, no, es que la ciencia dice que no está comprobado científicamente que exista la vida después de la muerte, no está comprobado que exista la reencarnación, y lo decimos muy alegremente, convencidos de que es así, pero realmente nadie ha ido a comprobarlo. Yo sí que he ido, y sí que los hay. Ahora, ¿quiere decir que todos los científicos opinan eso? Pues no todos los científicos opinan lo mismo, porque la ciencia la hacen los científicos, y los científicos, cada uno tiene una forma de ver las cosas, y hay controversias, y hay disputas. Estos lo ven así, los otros lo ven de la otra manera. No penséis que es como la religión, que hay un dogma, para nada, aunque se nos ha hecho creer eso. La ciencia, para poder evolucionar y mejorar, tiene que ir descartando ideas antiguas y cuando ve evidencias de que algo no es como lo veíamos, incorporando lo nuevo. No está acabada, no está acabada. Y una de las cosas que no está acabada, ya os digo yo, que es la investigación sobre lo espiritual y sobre la vida después de la muerte, la vida antes del nacimiento. Todo eso, ahí hay mucho material para estudiar y muchas evidencias. Pero, pues hay gente que decide que no quiere y que se conforma con una idea preconcebida en la que no ha profundizado. Pero hay otros que sí. Por eso, gracias a que también existe divulgación científica, donde los científicos ponen interés en explicar con un lenguaje más de calle cuál es el resultado de sus investigaciones, pues nos vamos enterando, ¿no? Por ejemplo, Pim Van Lommel, el que estudió las experiencias cercanas a la muerte, pues escribió un libro, Conciencia más allá de la vida, que es un bestseller en Holanda. Oye, pues algo tendrá, ¿no? Este libro que le interesa tanto a la gente, ¿no? Pues la mayoría de ellos han publicado libros de divulgación científica para que llegue ese conocimiento a la gente y que no digamos es que la ciencia tal o la ciencia cual. Yo soy científico y no me creo en posesión de la verdad, pero tengo mi opinión sobre muchos temas y sobre este tema es esa. Existe la vida antes del nacimiento y hay evidencias, existe la vida después de la muerte y hay evidencias. Y habrá otro científico que tenga el mismo título que yo que te dirá que no. Porque lo que yo he considerado que es una evidencia, él pensará que es una patraña, pero está publicado en revistas de investigación, ¿eh? O sea que no será tan patraña, porque por lo menos ha pasado los filtros de calidad de esas revistas. Por lo tanto, algo habrá que tener en cuenta de todo eso. Bueno, si admitiéramos el tema de que existe vida antes del nacimiento y vida después de la muerte, todo nos va llevando a, y lo que van diciendo todas estas personas, más otros testimonios que hay de contacto con seres que ya han fallecido, que no me voy a meter ahora en ello, pero todo nos va llevando a la idea de que en realidad el ser humano, lo que nosotros somos, nuestra esencia, no es material, es espiritual. Llamadle espíritu, llamadle alma, llamadle conciencia no localizada, como le llama Pim Van Lommel, que en su lenguaje técnico. Pero todo eso que nosotros somos sobrevive a la muerte del cuerpo físico. Más allá de eso, diría yo que es inmortal. Es inmortal. Y lo que va ocurriendo es que ese alma va yendo y viniendo del mundo material al mundo espiritual, yendo y viniendo, yendo y viniendo, yendo y viniendo. ¿Para qué tanto recorrido? Para aprender. Para aprender. Porque en cada uno de esos mundos se aprende una cosa diferente. Yo suelo decir que el mundo espiritual es donde haces los exámenes teóricos y el mundo material donde haces los exámenes prácticos. Como en el carnet de conducir, ¿no? Tú puedes aprobar el teórico, pero no te dan el carnet, aunque te sepas todas las normas de circulación. Tienes que ir y conducir y demostrar que sabes poner en práctica todo lo que has aprendido a nivel teórico. Y es ahí donde se ve realmente qué nivel tienes, ¿no? Y hasta que no superas las dos etapas no te dan el carnet. Pues espiritualmente ocurre lo mismo. En el mundo espiritual te preparas
en unas condiciones, digamos, donde tienes mucha ayuda, y cuando vas al plano material, tienes que ponerte a prueba en aquello que supuestamente has aprendido, con menos ayuda. Es como que tienes que sacarla de ti mismo, ¿no? Todo lo que sabes, que has adquirido, esos conocimientos que has adquirido, los tienes que poner en práctica, ¿no? Cuando acaba la vida, tú analizas si has superado las pruebas. Si esas pruebas te han hecho mejor persona, más amoroso y menos egoísta, quiere decir que vas avanzando. Y si no las has superado, es que estás estancado, ¿no? Entonces tendrás que venir en otra vida a superar las pruebas parecidas o iguales. A lo mejor cambian las condiciones, el lugar, la familia, pero las pruebas serán las mismas. Como en el colegio, ¿qué pasa? ¿Cómo van avanzando los alumnos de curso? Pues van haciendo trabajos y exámenes, y si aprueban, pasan al año que viene al siguiente curso. Y si suspenden, repiten. Que ahora no quieren que repitan, pero es necesario hacer algo, ¿no? Bueno, la cuestión, por ponerle ejemplo, a nosotros nos pasa más o menos lo mismo. Somos alumnos que venimos al mundo para aprender. Las asignaturas nuestras son las pruebas de la vida. Y cada uno, según lo que va poniendo en práctica de aquello que ha aprendido, supera las pruebas o no las supera. ¿Que no las superas? No pasa nada. En otra vida te enfrentarás a ella con la experiencia de esa primera vida. ¿Que las superas? Pasas a pruebas más avanzadas. Y así, poco a poco, vida tras vida, a través de muchas experiencias, el espíritu se va volviendo cada vez más perfecto, más evolucionado y más amoroso. Si el mundo está como está, es la consecuencia de que estamos todavía en un nivel de aprendizaje del amor pequeño, ¿no? Todavía predomina más el egoísmo en el ser humano que el amor. Y a consecuencia de eso nos dañamos los unos a los otros. Nos dañamos los unos a los otros. Y eso es la consecuencia, o la consecuencia de todo eso es lo que vemos en los telediarios. La suma del egoísmo de cada persona de este mundo acaba convirtiendo el mundo pues en un valle de lágrimas. ¿Por qué no viene, si hay esos seres superiores, no vienen a arreglarlo? Pues sería como si le preguntaras a unos padres, imaginaros, unos padres que tienen un hijo que va al colegio y al hijo le mandan deberes para casa. Y entonces el hijo le dice a los padres, me han mandado deberes, pero es que no tengo ganas de hacerlos porque quiero jugar a la Play en mi rato libre. ¿Qué no me los haríais vosotros? Y si los padres son muy complacientes, pues a lo mejor caen en la trampa y se lo rellenan, ¿no? Y lo presentan al día siguiente, el profesor dice, ¡wow! ¡Qué bien hecho está! Pero ¿qué pasa? Que luego viene el examen, y el examen no lo pueden hacer los padres. Y entonces ahí el profesor descubre que no cuadra lo que el niño ha puesto en el examen con lo que ha puesto en los ejercicios. Oye, ¿cuál es el problema? Pues que esos ejercicios no los ha hecho el niño, porque si hubiera aprendido haciendo los ejercicios, hubiera mostrado ese aprendizaje en el examen. Pues eso pasa con Dios y los seres superiores. No vienen a resolver los problemas del mundo. Pero eso no quiere decir que no nos ayuden. ¿Qué harían los buenos padres? Se sentarían con el hijo y le ayudarían a hacer los deberes. Pero no le darían la respuesta a los problemas de matemáticas. Le ayudarían a que fueran ellos los que fueran indagando y cuando se queden atascados le das la pequeña ayudita. Y entonces ellos dicen, Y entonces, como han elaborado ellos una pregunta, una incógnita, y se han esforzado por encontrar la solución, cuando tienen esa pequeña ayudita, ¡pum!, consiguen resolver. Y cuando lo resuelven, dicen, ¡ostras!, pues no era tan difícil. Porque ellos son de, ¿es muy difícil o es muy fácil? No tienen término medio. Es así, ¿no? ¿Cuándo es muy difícil? Cuando no lo entienden. ¿Cuándo es muy fácil? Cuando lo entienden. Tan sencillo como eso. Entonces, el mundo espiritual a nosotros no nos sustituye
en las pruebas de la vida, pero nos da pequeñas ayuditas, muy sutiles. ¿Cómo nos ayuda al mundo espiritual? A través de la voz de la conciencia. A veces tenemos inspiraciones y no sabemos de dónde vienen. Pero el día de antes estábamos súper preocupados por un problema, nos vamos a la cama y al día siguiente, ¡pum!, de repente, ¡uy!, ya no lo veo tan grave. ¡Ay, pues he encontrado la clave, ¿no?, para resolver esto! O he soñado con mi madre, que estaba en el otro plano, y le contaba lo que me estaba pasando. No me acuerdo de lo que hablamos, pero me he despertado aliviada. Porque algo habré hablado que me ha hecho ver las cosas de otra manera. Pues así es como nos ayuda el mundo espiritual, de una manera muy sutil, respetando nuestro libre albedrío. Como esos padres que no te solucionan los problemas, sino que te dan las pequeñas claves, ¿no? Porque así es como ellos avanzan, por su propio esfuerzo. Y así es como avanzamos nosotros, por nuestro propio esfuerzo. Si Dios viniera a arreglar los males del mundo, se volverían a reproducir. Imaginaos que viniera, ¿no?, como todo el mundo espera, que venga Dios y lo arregle. Bueno, imaginaos que viene Dios, dice, bueno, aquí hay un grave problema de desigualdad, vamos a coger toda la riqueza del mundo, hay gente que tiene muchísimo y otros no tienen ni dónde caerse muertos. Y el que tiene muchísimo, con lo que tiene esa persona, arreglamos a 3 millones y con suficiente dinero para que vivan una vida buena. Bueno, pues imagina que toman toda la riqueza del mundo, la reparten a partes iguales entre todos los habitantes del planeta y dicen, bueno, pues ya está arreglado el problema, me voy, y nos deja, ¿no? Y después de 50 años, vuelve, y dice, voy a ver cómo les va la Tierra, ahí a los humanos de la Tierra, ¿no? A ver cómo han ido prosperando, ¿no? Y cuando llega, se encuentra que estaban peor que al principio. ¿Por qué? Porque el que es codicioso y avaricioso ya le ha quitado el montoncito que le habían dado a los que había a su alrededor para hacer el suyo gigantesco, que nunca lo va a gastar, pero oye, ¿y el gusto que da quitarle al otro lo que necesita para vivir? Pues eso es el problema del mundo, que solo nosotros lo podemos arreglar. ¿Cómo se solucionan las desigualdades? Cuando los seres humanos se amen. Cuando tú ames a tu prójimo como a tu hijo. Porque ¿quién quiere mal para su hijo? Nadie lo quiere. ¿Por qué uno quiere lo bueno para los hijos? Porque les ama. Pues imaginad si viéramos a todos como si fueran nuestros hijos. O nuestros hermanos. No he puesto nuestros hermanos porque los hermanos se pelean mucho, ¿vale? Entonces he puesto más el tema de los hijos, aunque los padres y los hijos también se pelean bastante. Pero bueno, vamos a poner ese ejemplo, ¿no?, para que entendamos que lo que va a arreglar los problemas del mundo va a ser el amor. Cuando tú sientas al otro como a ti mismo. Cuando tú sientes al otro como a ti mismo, ya no quieres hacerle daño. Todo lo contrario, te gustaría que la otra persona fuera feliz, igual que deseas serlo tú. Por lo tanto, jamás actuarás para hacerle daño a esa persona, por lo menos de forma consciente. Eso no quiere decir que te olvides de ti, porque es tan importante amar a los demás como a uno mismo. No nos olvidemos de nosotros. Pero tengamos en cuenta también a los demás. Por lo menos intentemos llegar al punto de no hacerles daño con nuestras actitudes egoístas. Que eso ya sería mucho. Fijaros cómo cambiaría el mundo si nos pusiéramos de acuerdo en eso. Pero está el libre albedrío. Cada uno tiene la posibilidad de decidir si quiere el amor o quiere el egoísmo. Ahora bien, todo tiene una consecuencia. Y es que aquello que haces a los demás, al final, va a repercutir en ti mismo, aunque tarde el tiempo que haga falta hasta que eso llegue. Es como un boomerang. Tú el boomerang lo lanzas y si lo lanzas bien te va a volver. No tardará mucho, ¿no? El recorrido que hace no es muy largo, pero puede tardar segundos, ¿no? Pues hay una ley espiritual que se llama
la ley de la justicia espiritual o ley de acción y reacción, que dice eso mismo, que lo que haces a los demás te va a venir de vuelta como ese boomerang, pero no inmediatamente. Y ese hecho de que no sea inmediato es lo que hace pensar a la gente que esa ley no existe. Porque puede pasar una vida o dos o tres desde que tú lanzas el boomerang hasta que te viene de vuelta. Por eso decía Jesús, se cosecha lo que se siembra. ¿Y por qué no se ha entendido eso? Porque se ha eliminado la reencarnación de la enseñanza de Jesús, que sí que la enseñó, Dijo, os es necesario nacer de nuevo. Pero la Iglesia lo ha interpretado de otra manera, a su conveniencia, pero lo ha interpretado de una manera diferente. También dijo Jesús de Juan el Bautista, que era el profeta Elías que había regresado. Bueno, más claro agua, ¿no? Que el espíritu que encarnó como Elías regresa en otra vida como Juan el Bautista. Eso son referencias a la reencarnación. Aún así, la mayoría han sido eliminadas. Pero la enseñanza está ahí. Y es la única manera de entender el mensaje de Jesús. Se cosecha lo que se siembra. Si solo admitimos una vida, nunca lo entenderemos. Porque no sucede que una persona coseche en una vida lo que ha sembrado muchas veces. Por ejemplo, los poderosos del mundo, ambiciosos, codiciosos, que cometen delitos muy graves, muy grandes, y que nunca son sentados delante de un tribunal, porque no hay ningún tribunal del mundo que tenga el poder para llevarles ahí. Eso está pasando ahora. Hay guerras por ahí, hay gente cometiendo genocidios. A ver quién agarra a ese que está haciendo eso. No lo agarran, porque no tienen el poder para hacerlo. O los que mandan por arriba no quieren que eso ocurra. La cuestión es que han hecho daño y no han cosechado el daño que han hecho. Se han ido de rositas, por decirlo de alguna manera. Entonces, eso al resto de gente le genera mucha impotencia, ¿no? Que la gente que actúe mal se acabe yendo de rositas, ¿no? Y luego tenemos el otro caso que genera impotencia, que es cuando a la buena persona que hace cosas buenas en la vida, que no hace daño a nadie, le sale todo mal. Le sale todo mal, que parece que le hayan echado el fario, ¿no? Que se suele decir, ¿no? Que tiene mal fario, ¿no? Tiene mal fario es, pues eso, que tiene mala suerte, ¿no? Es decir, y decimos, qué injusta es la vida con esta persona, con lo buena que es, mira qué mal le va, ¿no? ¿Y si pasara que esa persona estuviera recogiendo la mala cosecha de una siembra de una vida anterior? Todo empezaría a tener explicación. Pero antes de que eso ocurra, el espíritu tiene que hacer un cambio. El espíritu tiene que darse cuenta de los errores y querer cambiar y reparar esos errores. Y es entonces cuando el boomerang vuelve. Cuando es posible el aprendizaje. Porque si ese boomerang volviera antes de tiempo, esa persona no aprendería. Tiene que haber una conciencia, un reconocer las equivocaciones y un decir, a partir de ahora quiero cambiar. Y una de las cosas que tendrá que hacer es reparar todo el daño que ha hecho. Un ejemplo, me lo estoy inventando, pero sé que de hecho que hay casos que han sido así. Imaginaros una persona que vivió en el siglo XVIII, donde todavía la esclavitud estaba permitida, ¿no? Ahora legalmente ya no lo está, aunque sigue habiendo, sigue habiendo. Fuera de la legalidad hay muchas formas de esclavitud. Pero bueno, la esclavitud formal estaba prohibida. Imaginamos que ese señor tenía esclavos, tenía una hacienda, tenía esclavos. Solo el hecho de tener esclavos ya está diciendo que es una persona que no valora la libertad de los demás. La tuya sí, claro, no, pero la de los demás no la valoras porque se la quitas. Y además de tener esclavos los trataba mal. Cosa esperable, ¿no? Porque si la persona ya tiene esclavos, muy humanitaria no va a ser, porque si lo fuera no los tendría. Bueno, los trató muy mal, ¿vale? Entonces se muere, ¿vale? Y cuando regresa al plano espiritual, empieza a repasar la vida. Y cuando repasa la vida, ya no lo hace desde su punto de vista, sino que le dan a percibir todo lo que han sentido aquellas personas que han sufrido como consecuencia de sus actos. Y lógicamente eso le hará sufrir también.
Es como una especie de empatía porque te conectas con el otro, ¿no? Esa persona empieza a reflexionar, puede ser que no lo haga durante bastante tiempo, pero que llegue el momento que diga, pues sí, es verdad, le he hecho la vida imposible a todas estas personas, me arrepiento y quiero cambiar. Pues entonces el mundo espiritual dice, bueno, pues ya estás preparado. ¿Preparado para qué? Para tu redención. Tu redención sería empezar a cambiar y reparar el daño que has hecho, ¿no? Entonces, la primera cosa que puede pasar, pues eliges una vida donde tú vas a vivir lo que has hecho pasar a los esclavos. Pues como ahora ya no hay esclavitud formal, no vas a ser esclavo, digamos, según la ley, pero puedes vivir en un lugar del mundo donde haya explotación semejante a la de la esclavitud, ¿no? Y encarnas ahí, en una familia, pues donde tú eres uno de tantos que va a ser explotado. Y ese es el motivo por el cual has encarnado ahí, elegido por ti y relacionado con lo de la otra vida. Bueno, ¿qué es lo que aprendes de esa vida? Pues que no es grato que te exploten, ¿no? No es grato que te utilicen hasta reventarte, ¿no? Entonces tú vivirás lo mismo que has hecho pasar. Pero eso no es suficiente, porque tienes una deuda que saldar con aquellos a quienes tú provocaste el sufrimiento. Y es entonces, encarnas en una nueva vida y ahora tus esclavos de la hacienda encarnan contigo. Y son tus hijos. Tus hijos. ¿Para qué? Para que todo aquello que les hiciste de daño lo transformes en servirles para que ellos tengan una buena vida. O sea, tú te sacrificas para que ellos tengan una buena vida, la vida que tú les debes, porque les hiciste sufrir. Y seguramente tus hijos, pues no tengan muy buena relación contigo. ¿Por qué? Porque interiormente se acuerdan de lo que les hiciste pasar. Habrá algunos que sí, porque han recapacitado y he dicho, bueno, hay que dar esa segunda oportunidad, y habrá algunos que todavía conserven esa animadversión, ¿no? Entonces esos hijos rebeldes que tienen esos padres son espíritus que tienen cuentas pendientes de otras vidas, ¿no? La idea es que la consanguinidad ayude a limar asperezas, ¿no? Que los lazos de odio se conviertan en lazos de amor. Porque el propósito del mundo espiritual jamás es castigar, sino ayudarnos a aprender que no hay que causarle dolor a nadie, que en el amor no entra el causar sufrimiento. Y elabora los planes más complejos que podáis imaginar, siempre para ayudar a que aquel que hizo daño cambie y se convierta en un espíritu mejor de lo que era, siempre respetando el libre albedrío. Y es así como va funcionando. Todos venimos aquí con la mochila de las vidas anteriores. En esa mochila hay cosas buenas, que son los avances en el amor, y cosas que nos pesan, que son las cadenas del egoísmo. Eso es como el plomo, es un lastre. Y este lastre con el que venimos, tenemos que intentar venir a deshacernos de él. ¿Cómo se hace eso? Poco a poco ir eliminando el amor y eliminando el egoísmo y transformándolo en amor. Esa es la manera de hacerlo. Por tanto, ¿cuál es el sentido de la vida? Para todos. Aprender a amar. Cada vez que ese amor se vaya volviendo más perfecto. Y todos venimos a eso. Todos. ¿Para qué? Para ser cada vez más felices. Porque solo cuando se siente amor se experimenta la verdadera felicidad. Nunca jamás el ser humano será feliz con la satisfacción de su egoísmo. Hay gente que quiere en la vida ser rico, ser famoso, tener éxito. Eso es lo que se vende, ¿no? Esa persona tiene éxito, tiene fama, es reconocida, le dan muchos premios, ¿no? Y a lo mejor desde fuera las personas les envidian porque dicen, esa persona tiene lo que yo hubiera querido tener y no he tenido. Y le envidian pensando que esa persona es feliz.
Sin embargo, a lo mejor esa persona tiene todo eso y es desgraciada. Porque realmente, aunque tenga todo eso, le falta lo único que es necesario para ser feliz, que es el amor. Por tanto, no perdamos el tiempo con objetivos materiales en la vida. Es necesario trabajar para sustentarnos económicamente, y eso es lícito, intentar tener una vida digna. Pero la persona que quiere conseguir crear un imperio para ser rica o poderosa, está equivocando el camino, porque eso no le va a dar la felicidad. Al fin y al cabo, cuando se vaya de este mundo, nada de lo que ha creado o de los dineros que se ha conseguido guardar en el paraíso fiscal se lo va a llevar. Eso se va a quedar ahí, para quien sea, sus herederos, o vete tú a saber quién. Lo único que nos vamos a llevar al otro plano son los progresos en nuestra capacidad de amar. Eso es lo único. Por tanto, no perdamos el tiempo. Y vivamos la vida de una forma espiritualmente provechosa. Las personas que han tenido esa visión de la vida más allá de la muerte se han dado cuenta de esto. De alguna manera, el ir allí les ha aclarado la conciencia. De manera que ya en sus valores el prioritario es el desarrollo del amor. Valoran mucho las relaciones personales, valoran mucho los sentimientos y el resto de cosas pasan a un segundo plano. Ya no están preocupados por tener muchos tatuajes. No están preocupados por ir al gimnasio y machacarse para tener tableta de chocolate. No están preocupados por tener 50.000 millones de seguidores en Instagram que le dé los likes a sus fotos perfectas. Están preocupados por ser felices, a través de vivir los sentimientos. Por eso creo que todos deberíamos tomar conciencia de esto. Las aparentes injusticias del mundo tienen una explicación. Tiene que ver con lo que ha pasado en otras vidas. Y si elegimos esto, porque lo elegimos nosotros, es por una razón, que es mejorarnos a través de experimentar esas pruebas. Y para eso es necesario saber cuál es el motivo, ¿no?, de esas pruebas. Porque hay muchas personas que viven circunstancias difíciles y nunca llegan a saber por qué está eso en su vida. Siempre piensan que es una fatalidad del destino, que no saben por qué les ha tocado vivir. Desde esa perspectiva, no es una fatalidad del destino, es una elección personal en una prueba en la que uno, si la supera, avanza espiritualmente porque su capacidad de amar crece y su egoísmo mengua. Esa es la clave. Si al final de la vida hemos conseguido ser un poco mejor persona, hemos conseguido avanzar un poquito en el amor y un poquito menos en el egoísmo, ya nos podemos dar con un canto a los dientes, porque no es fácil, pero sí que es provechoso, porque experimentaremos mayor felicidad. ¿Que es muy difícil ser feliz en este mundo? Es verdad, porque inevitablemente el egoísmo del mundo, el nuestro y el de los demás, nos acaba salpicando, porque las pruebas son pruebas difíciles, muchas veces porque hemos hecho sufrir y tenemos que vivir esas pruebas en nuestras propias carnes. Pero si poco a poco tomamos conciencia de por qué están esas pruebas y ese egoísmo se va transformando en amor, poco a poco el mundo se irá transformando en un paraíso. Dejará de ser este lugar tan terrible, este valle de lágrimas para mucha gente, y será un paraíso. Porque las personas que lo habitan lo habrán transformado en un paraíso. Porque lo transformarán en un paraíso cuando todos vivamos desde el amor. Así de sencillo y así de complicado. Cada uno tendrá que buscar su sentido. Porque hay mucha gente que dice, sí, eso está muy bien, pero yo a mi vida en particular, ¿qué he venido a hacer? Yo digo, pues lo mismo que yo, a mejorar como persona, desarrollar la capacidad de amar, eliminar el egoísmo, cada uno en los puntos que tiene que trabajar. Y dicen, sí, eso está muy bien, ya lo sé, vale. Pero concretamente, ¿a qué he venido? No busques nada concreto. Busca levantarte por la mañana con la conciencia de intentar no sucumbir a los defectos. No hagas daño a nadie, intenta no hacer daño al final del día
repasa, ¿he conseguido pasar el día sin hacer daño a nadie? ¿He conseguido aportar algo de amor para los demás y para mí mismo? Pues entonces lo he hecho bien. Y la conciencia está tranquila y uno duerme a pata suelta o a pierna suelta, como queráis decirlo. ¿Vale? Entonces, día tras día, a medida que vayamos haciendo ese trabajo de mejorar el interior, se irán viendo lo que va más adelante. Quiero decir, como el que va subiendo por el camino del monte, a lo mejor desde la base no ve lo que hay en la cima. Tiene que ir subiendo poco a poco y entonces va viendo cada vez más, cada vez más, cada vez más. Y entonces, pues al final puede ser que uno ya tenga claro, oye, sí, pues yo ya he encontrado mi vocación en la vida. Es esto, es lo otro, es lo de más allá. Pues muy bien, perfecto. Pero en el día a día, el propósito de la vida es mejorar como personas con la ayuda de la conciencia. Cuando uno tiene la conciencia tranquila, va por el buen camino. Y si tiene remordimientos de conciencia, algo no está bien y hay que cambiarlo. Pues así es como lo veo yo y es como os he querido transmitirlo. Luego vosotros pensad lo que queráis. Si queréis saber más sobre todo esto, pues podéis leer mis libros, Las leyes espirituales y la ley del amor. Los dos libros están para descargarlos gratis en internet. Si ponéis mi nombre, Vicent Guillem, y el nombre de Las leyes espirituales del primer libro, llegaréis a mi blog y ahí están para descarga gratuita. Si queréis tener los libros en papel, hemos traído. Los libros en papel valen 2 euros. Con eso pagamos los gastos de la imprenta, es decir, no hay ánimo de lucro. Simplemente para poder seguir haciendo más libros. Os he traído allí al final de la sala, si los queréis tener, los tenéis a vuestra disposición. Y ya por último, quería hablaros de las películas. No hay solo una película, hay 2. El profeta del desierto y el profeta del desierto 2, María de Magdala. Bueno, ¿de qué van estas películas? Pues intentan ser... contar la vida de aquellos que vivieron con Jesús cercanamente, entre los cuales estaba Juan el Bautista y María Magdalena, y otros seguidores, apóstoles, hombres y mujeres. Pero no desde la perspectiva de la Iglesia. Si esperáis ver una película como tantas que hay basada en los Evangelios, no vais a ver eso. Vais a ver una versión, para mí, más cercana a la real, no adulterada por ideas que se introdujeron después. Entonces, ahí está el resultado de ese intento. La gente que hemos participado en las películas, lo hemos hecho sin cobrar nada. Le tengo que agradecer a todo el mundo que ha participado, el que haya querido colaborar de esa manera. Y las películas las podéis ver gratis en YouTube, porque están ahí para que todo el mundo las pueda ver. Así que, si os apetece verlas, entráis en YouTube, ponéis El profeta del desierto y seguramente os saldrá la primera y luego la segunda. Si queréis ver la segunda porque habéis visto la primera ya, pues poned María de Magdala, El profeta del desierto, María de Magdala, y enseguida entraréis en YouTube. Esta película es la segunda, para mí mejor que la primera, mejor hecha, dura más, dura 2 horas 20 minutos, es un largometraje ya, y cuenta la vida, sobre todo de María Magdalena, a partir de que conoce a Juan el Bautista. Porque antes de conocer a Jesús, María conoció a Juan. Entonces, ahí tenéis una versión. Seguramente no coincidirá con ninguna de las que conocéis. Podéis seguir pensando lo que queráis, que era prostituta, cosa que no es cierto. María Magdalena no fue prostituta. No hubiera pasado nada si lo hubiera sido, que no pasa nada. Pero no lo fue. Eso es una historia que se inventó alguien dentro de la Iglesia Católica, un papa, a partir del 500 después de Cristo, o sea, ya habían pasado 500 años, y que ha durado 1400 años, porque en el año 1969 la Iglesia Católica rectificó y dijo, no era cierto. En realidad lo que ocurrió es que se fusionaron varios personajes femeninos que aparecen en las Escrituras en uno solo, y este señor decidió que era María Magdalena. Pero el nombre de María Magdalena por primera vez aparece en los Evangelios en la crucifixión de Jesús. Y luego vuelve a aparecer cuando Jesús
después de haber fallecido, se aparece en espíritu a esas mujeres que habían ido al sepulcro. Y eso es lo que está escrito. Nada de prostitución ni nada de eso. En la Iglesia ortodoxa, que se supone que también viene de la misma fuente, no hay ningún vestigio de todo eso. Luego hay otra versión, que es la del Código da Vinci, ¿no?, que se ha popularizado tanto. Bueno, pues esa también tiene mucha fantasía, desde mi punto de vista. De todas maneras, no quiero chafaros ni hacer spoiler de la película. Ahí tenéis nuestra versión, decidid vosotros qué os parece. Y ya por mi parte, simplemente despedirme de vosotros, daros las gracias, dar por concluida la charla, y ahora, si queréis, los que queráis, hacemos una pausa, el que se quiera ir pues se puede ir, y hacemos un turno de preguntas. Pues muchas gracias a todos.